que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Hay gente que de tanto que sabe, no sabe nada. ¿Por qué? Porque de tanto que sabe se pierde, se hace bolas, se revuelve y se confunde. Hay varios videos de personas que no comparten la fe del bautismo del Espíritu Santo, que no comparten lo que es el pentecostalismo, que no comparten el mover del Espíritu Santo, que a veces es raro, a veces es controversial, a veces no tiene lógica, pero tienen que entender que el mover del Espíritu Santo no sigue un orden humano. El mover del Espíritu Santo no está para complacer a nadie. El mover del Espíritu Santo no tiene que ver con lógica, con racionalismo. El mover del Espíritu Santo es sobrenatural, va más allá de que lo que tú puedas pensar, creer o entender, está por encima, porque Dios no está para complacerte a ti o a mí de cómo se deben hacer las cosas. Hay personas que de ninguna manera se les complace, todo tiene que ser conforme a lo que ellos piensan, conforme a lo que ellos dicen, y si no es como lo que ellos piensan, creen o dicen, entonces es rechazado. Pero en la Biblia hay muchos hechos totalmente controversiales que no tienen lógica ni pie ni cabeza, simplemente entran en lo que es la cuarta dimensión, en lo que entra lo que es la soberanía de Dios, en lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Cristo le escupió a una persona en la cara, a otro le echó, le escupió la lengua, a otro le puso lodo, a otro con una masa de higos lo curó, a uno le dijo que se iba a morir, le dijo que siempre no. Lázaro resucitó después de 4 días, todo podrido, todo hediondo, lleno de gusanos. Entonces, el mover de Dios y el Espíritu Santo no cuadra con la lógica humana, no cuadra con el razonamiento. Y muchas personas que son de la corriente bautista, que nada de Espíritu Santo, nada de mover de Dios, nada de cosas raras, esas personas son las que están muy, muy cerradas a un tema que es el don de lenguas. El apóstol Pablo en Corintios 14 lo explica muy despacio y dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces el hablar de lenguas, aunque se oiga muy raro y controversial, no es racional, no es mental, ahora sí que es algo espiritual, que solamente gente espiritual puede llegar a entenderlo o interpretarlo. Aquí en la misma carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, tiene 2 términos. Uno es hablar en lenguas y el otro es profetizar. Profetizar es hablar claramente, ¿verdad? Dice, así dice el Señor, o esto va a pasar, o esto está pasando, o Dios no quiere que esto se haga, Dios no está contento con esto. Entonces hay que separar el profetizar de hablar en lenguas. Por eso el apóstol Pablo aquí en el tema dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Los misterios no son cosas reveladas a todos. Los misterios son revelados por Dios al que Él quiere. Dice en el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo profetizar que hablar en lengua, son 2 cosas muy, muy diferentes. En el 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba. Volvemos a lo mismo, hablar en lenguas es algo espiritual, es algo misterioso, no es algo que se pueda entender. Por eso cuando escuchan que gente empieza que rabas, amacanda, lavas, allá, no está entendiendo ni la misma persona lo que está diciendo, y no está entendiendo lo que los demás oyen, pero Dios sí lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de esta persona orando delante de Dios, de lo profundo, de lo que ni siquiera sabe, está orando. ¿Por qué? Porque dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda a orar incluso con gemidos indecibles. Ya no es ni con palabras, es con gemidos. Así dice aquí en el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración interpretarla. Es válido, hay que pedir interpretación. En el versículo 18 dice claramente, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo, imagínenselo, el apóstol Pablo, no sé si lo hacía público, lo hacía privado, pero él también decía que rabas, amacanda, lavas, saya, rabas, y kirirondolo, robo, bobo. O sea, él también hablaba en lenguas. Así que esos bautistas o gentes bautistas que no quieren nada con el Espíritu Santo, que les espanta todo lo que no es racional, lo que no se puede entender, lo que no se puede comprender, cuando dice el apóstol Pablo en una carta, cosa que ojo no yo ni oído yo, son cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, son cosas que ni por aquí te pasan. Pero no falta la gente que, ay, Dios no obra así, ay, Dios no se mueve de esa manera, ay, Dios no hace esas cosas. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. O sea, Dios va a hacer realmente cosas locas, cosas o sea, hello. Entonces, esa es la parte que una persona de tipo bautista, que es muy conservador y que no quiere nada con el Espíritu Santo, siempre le va a chocar, siempre le va a espantar, porque va a decir, esto no está en la Biblia, esto no ha pasado antes. Pues sí, no está en la Biblia comprarse un iPhone, no está en la Biblia comprarse un Ferrari, no está en la Biblia la palabra $1,000,000. O sea, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero no por eso no tienen que ser, porque hay que entender que hay cosas bíblicas
que sí están en la Biblia, hay cosas extra bíblicas que están fuera de la Biblia, pero que no contradicen a la palabra, pero hay cosas que son antibíblicas. Entonces hay que separar las cosas por su contexto. Y dice el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, o sea, déjense de eso, o sea, el que no entiende, pues no entiende ya, no, pero ahí está de chipilón, haciendo rabietas, que porque dice aquel que Rambo saca la bazuca, hablan cosas que no se entienden, bla, 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 no, dice, no seáis niños, o sea, hay que ser maduros espiritualmente para saber que el don de lenguas es algo que no se entiende con la mente, es algo que es entre la persona y Dios. Y si alguien interpreta, pues qué bueno, para que se diga, pero no, las lenguas que del don de lenguas no tiene que ver propiamente con los idiomas. Ciertamente en el libro de los Hechos sí, los apóstoles predicaban en todos los idiomas sin haber estudiado para enseñar a otros, pero no se encierra ni se encajona el don de lenguas en lenguas humanas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Entonces cuando una persona habla en el don de lenguas, que no es lenguaje humano, pues es un lenguaje angelical, es un lenguaje espiritual, es un lenguaje del cielo. Aquí más abajito dice en el 39, así que hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar de lenguas. No es un pecado hablar en lenguas. No se debe impedir hablar en lenguas. Es hablar en lenguas. Al final lo que el apóstol Pablo da unas directrices. Saber interpretarlas o no hacer demasiado escándalo o orar ya en su casa, pero de ninguna manera se debe de condenar, ni satanizar, ni juzgar a las personas que hablan en lengua. El apóstol Pablo cierra el capítulo 14 con una frase y con una expresión que al final eso es lo único que importa. Hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo aboga porque se haga todo decentemente, sin escándalos y con orden. Nada de que ay, no me puedo controlar y no. El don se controla, la persona se controla y todo sale bien. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Mucha gente incrédula, sabionda, teóloga, que no ha sido lleno del Espíritu Santo, que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que no tiene el don de lenguas y no conoce el poder de Dios, es la gente que más critica. Se tenía que decir y se dijo, que no te engañen esos pillos de corte bautista anti-Espíritu Santo.